vez que hacemos un cumpleaños de Ecofeminita, de que lo hacemos de forma abierta. Es un cumpleaños muy especial porque son los 10 años de Ecofeminita que cuando escribimos la nota, el balance de esos 10 años, medio que llorábamos, nos reíamos, no lo podíamos creer de dónde venimos, hasta dónde llegamos y también, bueno, dónde estamos parados y paradas actualmente, ¿no? Parece todo entre un sueño, entre una utopía y de repente un choque así en la cara, bastante estrepitoso en el último año y medio. Pero bueno, la propuesta también de hacer este cumpleaños más amplio tiene que ver con este panel que vamos a escuchar a continuación y también con encontrarnos, con aprovechar que sabemos que es un contexto hostil, sabemos que no solo el clima es lo que nos hiela, sino que hay un montón de cuestiones más estructurales que están pasando y nos parecía importante este encuentro presencial, por más que nosotros somos una organización que disputa mucho lo digital, lo virtual, las redes sociales. Bueno, nos parecía importante encontrarnos acá. Así que voy a aprovechar, agradecer obviamente a La Paz Arriba que nos recibió acá, muchísimas gracias, la verdad, por recibirnos, a todas las editoriales que están haciendo una feria acá en el principio, que tenemos a Madre Selva, a la editorial de IPS, a Lumpen y al colectivo Vivas Nos Queremos, que yo estuve chusmeando y tienen cosas preciosas por todos lados, y también hay un stand con cositas de Ecofeminita. En la entrada les dieron un numerito, que es un numerito porque al finalizar el evento vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo con un libro de cada editorial y también el último libro de Mercedes Alessandro, Motosierra y Confusión. Así que les deseo suerte a todas y a todos. Pero va a haber ahí un par de ganadores, los 10 años de Ecofeminita, pero con este punto de inflexión que fue para los feminismos el Ni Una Menos. Bueno, hacer un balance de esos 10 años y también, por ahí lo más interesante, pensar los desafíos para el futuro, ¿no? Para el presente y obviamente para el futuro que queremos construir. Así que voy a presentar a cada una, voy a dar un breve resumen de lo que pensamos un poco desde Ecofeminita y después abrimos a preguntas, comentarios, reflexiones que también me parece importante que nos podemos escuchar entre todas y todos. Nos parecía que llamar la década feminista, cuando hoy en día el presidente Javier Milei y toda la línea del gobierno y la línea oficial tiene que ver con una reacción conservadora a los feminismos, bueno, era ningunear o invisibilizar una parte de la realidad que estábamos viviendo, pero sí encontrábamos en estos últimos 10 años unos feminismos que se encontraban sistemáticamente en la calle y que de hecho este 1 de febrero, cuando fue la marcha antifascista y antirracista, también nos volvimos a encontrar y después de un discurso muy antifeminista de Milei en Davos, logramos frenar eso y les puedo asegurar que el discurso que tenía preparado Milei para la apertura en el Congreso de marzo iba a seguir esa línea y tuvo que cambiar ese discurso. Entonces hay una potencia que tenemos cuando nos encontramos en las calles que tiene que ver con la construcción de una sociedad que es radicalmente distinta, con una sociedad que se propone a cuestionar para qué producimos, cómo nos reproducimos, cuál es el horizonte de nuestras vidas, de nuestros modelos de desarrollo, qué cosas no se tienen en cuenta en los discursos públicos y en las agendas de las políticas públicas. Y creo que esa potencia que tenemos muchas veces se invisibiliza en el discurso, porque pareciera que Milei nació de la nada, y no que Milei es un candidato que por primera vez se presentó en 2021, después de la marea verde, después de haber conseguido el aborto legal, y que logró unificar una reacción conservadora ante los feminismos y ante el avance de los feminismos. En ese sentido creo que hay una potencia muy concreta de los feminismos, y en particular lo digo desde la economía feminista, de pensar otro sistema que tenga en el foco la vida, el sostenimiento de la vida humana de todos nosotros y todas nosotras, y no un sistema que produce unas ganancias que no tienen ningún tipo de sentido común en algunas personas que ya concentran más riqueza que países enteros. Bueno, dejar de pensar cómo sostenemos esa irracionalidad del sistema, esa ineficiencia, donde hay unos muy pocos que consumen muy por encima de sus capacidades y una gran mayoría con muchas necesidades insatisfechas. Bueno, repensar ese sistema, pensarlo de manera feminista
y pensar en esa construcción para todos, para todas y para todos. Esa es un poco la línea general que tenemos desde Ecofeminita, pero nos interesaba mucho pensar en conjunto y pensar en conjunto con nuestras referentas en esta lucha, tanto en las calles como en la academia, como en la cultura. Así que la propuesta era que cada una trayera justamente este balance y un poco el horizonte que ven o los desafíos que ven para la construcción de ese horizonte. Bueno, me siento muy honrada de estar acá compartiendo con estas compañeras, también de estar acá este día, ¿no? 10 años de Economía Feminita, porque también es una organización que, bueno, que hace parte de mi propia historia, ¿no? Como de mi propia formación, yo muchas de las cosas que pienso, que hago, tienen que ver con lo que fui aprendiendo de las compañeras, primero de Mercedes, que bueno, con quien me acerqué, bueno, ya está Lau, Danila, la Barbie, bueno, Cande, que era una pequeñuela. Bueno, así la conocí a Diana y todas las cosas que pasaron estos años, ¿no? Todo lo que fuimos aprendiendo juntas y cómo pudimos ir profundizando conversaciones comunes y aprendiendo también unas de las otras, aprendiendo nuestros propios errores colectivos y nuestras peleas y nuestras discusiones, que son indispensables, ¿no? También esa conflictividad me parece que es algo que también, digo, una conflictividad amorosa y bien procesada es algo positivo. Y pensaba, bueno, en estos 10 años, qué difícil, ¿no? Como decía Cande, bueno, ojalá el recuento hubiera sido antes y teníamos esos 10 años hermosos. Yo, por ahí, hablando de los temas que nosotras trabajamos, ¿no? Que tienen que ver con los estereotipos y los mandatos y la educación, cómo se producen nuestras identidades a partir de nuestros consumos culturales y los sentidos que se van construyendo a partir de, bueno, hoy las plataformas, los medios de comunicación, pero en general, sobre todo las plataformas. Un poco lo que decía Cande, ¿no? Ni este presidente que tenemos en este momento, con todos estos funcionarios que, digamos, militan el mismo nivel de crueldad y de esto, ¿no? Esta gestualidad tan cruel, tan desagradable. Bueno, no nacieron de un repollo y hay toda una, para mí, en estos años, lo que creo que nosotras como feministas, y sobre todo en relación con este tema, acá está Ro Ferrer, con quien compartimos también una conversación común sobre esto. A ver, por un lado, hubieron unos años donde tuvimos este frenesí de poder construir una mirada crítica en las audiencias, que fue algo muy valioso. Creo que sobre todo desde nuestros trabajos, que le hablábamos a las audiencias y no particularmente a los medios ni a quienes emitían esos mensajes, sino que lo que hacíamos era tratar de construir una mirada crítica en las audiencias que estaban consumiendo esos contenidos y pasaron cosas que pasamos desde publicar, ¿no? Digo, titulares diarios, tapas de revistas, a criticar publicidades, a hacer todo esto y que la mitad de la gente le pareciera que éramos unas exageradas, a que hoy muchas de esas cosas ya no suceden ni pueden suceder, como que hay una, digo, y no hace falta que lo levante ni yo, ni Ro Ferrer, ni otra organización, sino que el público en general tiene una mirada mucho más crítica de estos consumos, y eso me parece que es, digamos, algo que tiene que ver con un trabajo que se fue haciendo con la ESI, con cómo fuimos contribuyendo a los contenidos de la ESI, desde un montón de organizaciones, etc. Y una conversación que se hizo pública, que se llevó a la casa de todas nosotras, a la mesa, o sea, a partir del 2015, por lo menos, esto, digamos, por ahí antes pasaba también, ¿no? Un poco, pero creo que a partir de 2015, 2018, con la discusión sobre el aborto, bueno,
todo el mundo empezó a hablar de feminismo, mal, bien, lo que sea, ¿no? Digo, se empezaron a construir estos mitos, ¿no? Bueno, las feminazis, las feministas siempre andan en tetas y todas estas cosas. Pero hubo una conversación que fue permeando, que ganó una masividad, que eso fue muy importante para poder hablar de cosas que eran muy complejas. O sea, si pensamos en 2015, sobre todo en estos temas, ¿no? Los temas que vos enunciaste recién, donde, bueno, ni una menos, la violencia, la violencia más extrema, el femicidio, ¿no? Ya después empezamos a conceptualizar. No a conceptualizar porque los conceptos ya existían, pero a poner en circulación en audiencias amplias, bueno, la violencia psicológica, la violencia económica, bueno, cómo se linkean, después empezamos a linkear esos temas con la macroeconomía. Bueno, estos temas tienen que ver, todos estos temas que estamos hablando, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia, la diversidad, estos temas no es que no tienen nada que ver con la economía, con la deuda, con el plan económico, con nuestra posición geopolítica, con el plan económico respecto de los recursos naturales. O sea, pudimos unir un montón de puntos, no solo en la academia, no solo en lugares donde por ahí estas conversaciones ya estaban muy desarrolladas o aceitadas, etcétera, sino en conversaciones con audiencias muchísimo más amplias. Y me parece que eso tiene una potencia que, más allá de los discursos de odio que en contra de las feministas y esto y todo lo que diga este tipo y bla, 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 eso no es tan fácil de desactivar. Todo eso que fue aprendido, lo que aprendimos también en el cuerpo, ¿no? O sea, lo que aprendimos de cómo se construye un espacio seguro, lo que aprendimos de cómo se acompañan las compañeras, cómo se ayuda, cómo nuestras redes, cómo se tejen esas redes, cómo las hacemos crecer. Yo creo que ahí hay un saber que todavía necesita ser un poco más jerarquizado. Esto para mí, yo pienso que es así, creo que todavía no hemos jerarquizado lo suficiente la potencia de la micropolítica, ¿no? De esto es llevar a nuestra vida cotidiana todos estos saberes todo el tiempo y hacerlo más todavía, hacerlo mucho más todavía, creo que, y jerarquizar nuestro saber hacer. Hay un saber hacer feminista que es nuestro, que lo sabemos y que no está jerarquizado porque, obviamente, ¿no? Por obvias razones no está jerarquizado, ni siquiera por nosotras. Creo que ahí, sobre todo en esta época tan difícil, ese trabajo, que es un trabajo por ahí no tan vistoso, por ahí no tan, ¿no? Utópico, titánico o épico, por decirlo de alguna manera, pero sí es un trabajo necesario y es un trabajo que repara al mismo tiempo. Yo, no creo en eso, ¿no? El otro día, el sábado, que hicimos un encuentro, una de las preguntas que nos compartíamos era ¿en qué crees, no? Yo creo en eso, o sea, yo creo en nuestro feminismo como movimiento, creo en la diversidad de nuestro movimiento, en la potencia que tiene, todavía no hemos logrado construir liderazgos, eso es una tarea que tenemos pendiente, no limarnos y construir liderazgos, que creo que es un trabajo que tenemos muy pendiente, pero después la potencia pedagógica que tenemos, la potencia de producir conocimiento, la potencia de transformar las vidas cotidianas de las personas, recién hablamos, ¿no? Todas más o menos tenemos fechas en la cabeza. Muchas de nuestras madres no votaron. No voy a repetir acá cosas que saben todas, pero 1987, divorcio vincular, 1969, la autonomía económica, cuando salió de la tutela del padre y del marido. O sea, son cosas muy recientes. Nuestras vidas han cambiado mucho en muy poco tiempo. Y me parece que eso habla de esto, ¿no? De la potencia de nuestro movimiento, de 40 años ininterrumpidos, casi 40, 29, de encuentros nacionales de mujeres. Yo creo en eso, eso me da esperanza, me da muchísima esperanza,
porque sigue sucediendo esto, ¿no? O sea, más allá de todos los discursos, de los insultos, de las persecuciones, tampoco no vamos a decir acá que no tenemos miedo, porque me parece que sería mentira. O sea, yo no diría que no tengo miedo, ni en pedo diría que no tengo miedo. Tenemos miedo, están pasando cosas horribles y sin embargo nos seguimos juntando. Nos seguimos encontrando. Y yo lo que siento en este momento, por esto que era la segunda parte, que era hacia el futuro, yo lo que siento es que no tengo claridad creo que hay que pensar cosas que todavía no estamos pensando. Esa es como una intuición que tengo, que es, bueno, hay cosas que todavía no estamos pensando, o hay que pensarlas de una manera diferente a como las venimos pensando, sobre todo en términos de organización, que es por ahí a mí lo que no sé, me urge en algún sentido, y que creo que en nuestro país esos saberes existen, hay que ir a buscarlos, pero a pesar de todo y a pesar del presente y de que todavía por ahí no tenemos la claridad de, bueno, cómo lo hacemos esto, cómo revertimos esto, está la materia, está la sustancia, están las ganas, está la disposición a encontrarnos, que es un montón. O sea, hoy acá, no sé, debemos ser 150 personas, 150 feministas que se juntaron un sábado a la tarde a hablar de feminismo en este contexto del orto, con este presidente del orto y con un frío de cagarse. O sea, es un montón. Y me parece que por lo menos para mí por ahora va por ahí, con intuiciones, seguir hablando, seguir juntándonos, seguir pensando, escribir, registrar y esas cosas. En lo que a mí me convoca. Seguir haciendo lo que hacemos ya me parece que sería una garantía de que la vamos a dar vuelta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me dio cierta emoción cuando me invitaron, porque hay algo de reconocimiento genealógico cuando una elige quiénes son sus referentes. Es algo que podemos hacer en contra de la historia machista. Elegir quiénes son nuestras referentes y construir una línea histórica muy divergente de la habitual. ¿Quiénes son las personas que nos inspiraron, que nos dieron alguna herramienta, alguna potencia, que nos animaron? Después leí el título que decía, no decía pasado y presente, decía historia y presente y futuro. Pero claramente, si hablas de presente y futuro, hay algo del pasado, pero no me quisieron pasar a decomiso. ¿No? Eso también me emocionó. También pensé con este modo amoroso y elogioso que siempre tienen las compañeras de economía feminista. Yo soy Madonna, pero ellas son Lali Espósito. Ellas son Dolores Fonsi y yo soy China Zorrilla. Así que no nos engañemos. Y una manera en que pensé, bueno, ¿cómo, llegando ya más de 40 años en el feminismo, yo empecé a tener un acercamiento, primero intelectual, porque es mi modo de vivir, primero entra por la cabeza y después se lleva en el resto, que para mí es una mochila, ¿no? Estamos tratando de bajar el peso de la mochila. ¿Cuál fue ni una menos del 2015 en mi trayectoria desde fines de los 70? Y ese ni una menos del 2015 fue para mí el 8 de marzo de 1984. Acabábamos de terminar la dictadura en diciembre del 83 y fue la primera salida al espacio público después de 7 años de estado de sitio. Animarnos a tomar una plaza, la feminista, fue la primera que hubo de todos los movimientos sociales, salvo obviamente nuestras inspiradoras, las madres de Plaza de Mayo. Pero entonces hacer una manifestación un 8 de marzo en una plaza, ahora les cuento lo de la plaza porque no tenemos remedio. Hubo 2 marchas, por supuesto. Sí, lo que pasa es que estoy con una... No, está bien. Hubo 2 marchas. Una acompañando a las madres, una marcha
enmarcado el feminismo y los derechos humanos, acompañando la Ronda de las Madres en Plaza de Mayo. Y otra, de cara, se había construido un escenario de cara al Congreso de la Nación, reclamándole al Congreso las leyes que las feministas teníamos pendientes y que habíamos trabajado. O sea, ya teníamos las leyes redactadas. Lo que no teníamos eran legisladoras feministas. Había unas pocas. Pero hablarle al Congreso, mirar al Congreso reclamando. Si ustedes deben haber visto fotos de esa marcha, históricas, hermosas, y el tipo de reclamos. Había todo tipo de reclamos, todo tipo de reclamos. Obviamente el derecho al aborto, el derecho a la libertad sexual, el derecho a una vida libre de violencia, todo tipo de derechos. Algunos menos explícitos, pero todo tipo de derechos. Bueno, pensé entonces, esa fue mi salida a encontrarme con otras, a acuerparnos en el espacio público. Y yo creo que eso, el 3 de junio del 2015, acuerparnos en el espacio público, nos permitió hacia adentro, para nosotras, pero nos permitió fundamentalmente en el mundo político que nos vieran. Por eso ahora que sí nos ven. Ahora que sí nos ven. No era que no estábamos. Nos juntamos en los encuentros nacionales de mujeres. Había habido, creo que, 200.000 mujeres en el encuentro de La Plata. No es que no había movimiento de mujeres, pero no salían los diarios, nos enterábamos las que íbamos al encuentro, que no todas podemos ir, por eso que vaya circulando es interesante. Pero entonces empezaron a preguntar, ¿quién dirige esto? Los tipos que estaban desesperados por saber, los capos en política. ¿Dónde dejaron los micros? Che, ¿qué les dan para venir? ¿Qué limpita dejaron la plaza? Dejamos limpita la plaza, chicas. Yo vivía a 2 cuadras. Fui a la madrugada y dejamos limpita la plaza. Es un colmo. Lo mismo el día del aborto. La vigilia del aborto. Bueno, todo en bolsitas, la yerba, anudada y tirada en los canajitos. ¿No? ¿Cómo nos apropiamos del espacio público? ¿Cómo sentimos que es nuestro espacio público y no una cosa ajena que vamos y depredamos? Hay entonces en esa manifestación que fue el 3 de junio un cambio también muy importante, y es que todos los días 3 de cada mes desde hacía años la Casa del Encuentro citaba en la esquina de Callao y Corrientes, perdón, de Callao y Rivadavia, citaba por las desaparecidas en democracia, es decir, las mujeres secuestradas por redes de trata, y por los femicidios. Ustedes saben que fue una larga lucha la palabra femicidio, construir una figura penal. No logramos construir una figura penal, se logró hacer un cambio en el Código Penal. Cuesta demostrar las condiciones de los crímenes de odio, los crímenes que tienen que ver con violencia de género como entorno, etc. Todavía cuesta. Hay cosas pendientes, es cómo hacemos para que se vea, ¿no? Pero éramos 30. Éramos 30, y además nos citaba Fabiana Túñez por email. Una cosa que no sé si ustedes se acuerdan, había algo que llamaba email. Entonces ocurrió ese femicidio espantoso de Chiara, que tenía 13 años, que era una nena. Y fue como el borde de la tolerancia. Y se dijo, no va más, esto no puede ser. Hay que salir a la calle, pero hay que citar de otra manera. El 3 de junio era una fecha arbitraria, era el siguiente día 3 que tocaba. ¿Cómo se transforma en histórica una fecha arbitraria? Pensemos eso, construimos nuestra propia historia. Se transformó en historia una fecha arbitraria. El 3 de mayo éramos 30 y en 3 semanas las comunicadoras feministas, extraordinario equipo de gente sabia, citaron de otra manera, a través de las redes sociales, a través de otros impactos, generaron el hashtag Ni Una Menos. Allí nos encontramos además con Flor y Basta de Travesticidios, también con Loana Berkins. Loana nos dice, encontrémonos en la puerta del Gomón, como si fuéramos 4. No se podía ni llegar a la puerta del Gomón. Bueno, pero ahí estaban las trabas con sus carteles. Ese es del 15 de junio. Un poquito amarillito ya, por el uso.
que decían basta de travesticidios, que nos indicaban que teníamos que hacer algunos cambios en nuestro vocabulario y en nuestra consideración. Lo hicimos en el Consejo de la Magistratura, después de la muerte de Diana Zacayán. ¿Cómo definir travesticidio? ¿Cómo definir? Ustedes recuerdan que está una famosa definición de Diane Russell acerca de qué es el sistema de violencia femicida, cómo las mujeres atravesamos toda una vida donde hay una estructura, un sistema de violencia. Bueno, la pregunta fue ¿cómo es el sistema de violencia travesticida y transfemicida? Y las propias organizaciones y activistas trans produjeron una definición que le llevamos a la justicia, que le pregunté a Elena Hayston si se animaba a agregar los travesticidios a lo que surgió de la marcha Ni Una Menos, que fue el registro público de violencia, cosa que el gobierno venía incumpliendo, y no era un gobierno represivo el que venía incumpliendo. Digo por esta cuestión que menciona Lala de pensar cómo organizarnos. No, cualquiera que tenga vocación política puede activar en partidos políticos, pero no creamos que esa es la forma de organización feminista, porque vamos a perecer. Entonces, venía incumpliendo y dijo que sí, Elena Hayston. E incluyó en el registro público, si ustedes entran al registro de la Corte Suprema, van a ver el registro público que dice femicidios de mujeres cis, término creado por las personas trans, y de mujeres trans, de comunidades trans, ¿así? Sí, gracias. El registro público entonces está diferenciado. Argentina es el único país del mundo que lleva un registro público de travesticidios y transfemicidios. Todos los demás países son las organizaciones de la diversidad las que llevan el registro de las muertes y de la violencia. El registro público se lleva solamente en este país. Y yo creo que es parte del orgullo que tenemos que tener de cómo el movimiento de la diversidad y el movimiento feminista hemos marchado juntes, en la emancipación en cuestiones que tienen que ver con muchísimas formas de opresión, entre ellas la opresión de género. Pensé, bueno, ¿qué ocurrió ahí? ¿Cómo fue que se pudo activar 30 personas a 500.000? Fuimos en la marcha Ni Una Menos. ¿Cómo fue que se pudo multiplicar en 3 semanas? Fue porque veníamos generando en los encuentros nacionales de mujeres desde 1986, tuve el primero, por supuesto, soy la abuela, como no voy a dejar. El otro día le dije a alguien, pregúntale a tu abuela qué hacía en la década del 60 y el 70, te vas a llevar una sorpresa. Ahora te hace tortas y que yo, pero vale. Bombita, abuela, a ver qué hacía. Fue porque habíamos trabajado en los encuentros nacionales de mujeres otra forma, primero de escucharnos. Quienes hayan ido a los encuentros nacionales de mujeres saben que no se omite ninguna opinión, incluso las peores. Hemos pasado con las amigas de Sorsuras, troncas, hemos pasado situaciones donde taller de orgasmo, y alguien agregaba, y no pago de la deuda externa. Entonces, ahí iban a agregar en todas, el mandato era agregar en todas no pago de la deuda externa. Después había otra que era cómo la iglesia empezó a preparar a las católicas, como cuando iba a ser el encuentro de Beijing en 1995, las empezó a entrenar para ir a los encuentros nacionales de mujeres y agregar economía no al aborto. Entonces, como no se omite ninguna opinión, es interesante leer las conclusiones donde es totalmente estrafalario de qué manera se agrega una consigna, porque era parte de la militancia, ¿no? Se había trabajado esa escucha sin omitir, se había trabajado no votar, cosa que se ha discutido sistemáticamente. Sistemáticamente se ha discutido, hay que votar para evitar estas cosas. No hay que votar. No hay que votar, hay que registrar y hay que registrar con un lema que tengo y que se los voy a decir ahora, ¿para qué las voy a hacer esperar? Que podríamos resumir en la sigla PRI, que es persistir, resistir, insistir. Tenemos que persistir, tenemos que resistir y tenemos que insistir. Y eso es parte de lo que nos queda ahora por delante. No podemos aflojar. ¿Hemos logrado la ley de aborto? Sí. ¿Hemos logrado la libertad de acceso al aborto? No.
Entonces, si no persistimos, si no insistimos, si no resistimos, ni siquiera lo que ya hemos logrado es algo que vamos a poder retener. Otra cosa que habíamos trabajado dentro de los encuentros nacionales de mujeres es la forma de organización, no piramidal. Por supuesto, había organizaciones que venían de partidos políticos y que tienen formas piramidales de organización, sus dirigentes y sus suplentes y sus meritorios, y meritorias y meritorias. Por supuesto que hay formas verticales, sobre todo la de los partidos políticos, por ese tipo de dirigencias. Cuando Lara dice, tenemos que buscar nuevos referentes políticas, ¿no? Políticas feministas, ¿no? No así, no de esa manera. El asunto es cómo podés organizarte de manera vertical o de una manera que implica un centro y una periferia, o podés organizarte en redes. Y el trabajo que hizo el feminismo durante ya este año 39 años es la organización en redes. Entonces se pudo difundir en 3 semanas una convocatoria y estar 500.000 mujeres en la calle, llamadas mujeres cis y trans en la calle, llamadas por la vocación colectiva, llamadas por el hartazgo, para decir basta, queremos una vida libre de violencia, sería lo básico, y sin embargo estamos viendo que no es ni siquiera lo básico, y ni siquiera hay voluntad de que sea lo básico. Eso pudo ser así gracias a esta forma capilar de vinculación, de organización, forma que tenemos que usar de otras maneras. Hubo, y con esto termino porque creo que me queda un minuto, ¿no? Me quedan 2 y uno ya lo acabo de usar. Hubo dentro de ese feminismo del año 84 que mencioné, tan antiguo, está bien, algunos ni habían nacido, las miro y no lo puedo creer. Bueno, hubo algunos momentos que fueron como estallidos dentro del feminismo. Uno fue en el 2001, la irrupción de los feminismos populares. La irrupción de los feminismos populares generó en un feminismo que era académico, burgués, bastante iluminista, generó una conmoción, porque muchas de esas demandas no se reconocían como feministas y fantasma del 2000. Bueno, este está apagado. Creo que apagó todo acá. ¿Este está apagado? Y creo que están midiendo. No, ahí, a ver, ¿querés escuchar este? Usamos. Igual ya termino. Ese va más cerca. Ese movimiento, que digo los movimientos burgués fundamentalmente, se transformó porque no se reconocían, algunas de estas demandas no se reconocían como feministas porque tenían que ver con la materialidad de la vida, con la primera materialidad y la primera comunidad de supervivencia. Por supuesto, muchas veces con varones, porque la supervivencia no es individual, es colectiva. Entonces, cuanto más oprimidos los grupos, más colectiva y más diversa la comunidad que estamos componiendo. En este momento, parte del desafío nuestro como feministas es participar de todas las revoluciones contra todas las formas de opresión, pero creo yo exigir, para que no nos pase como pasó en la marcha antifascista, que yo pregunté por qué yo no podía ir, pero por qué las feministas que fueron no pusieron feminista. Y porque si dice antifascista ya estamos todas. No, dice antifascista y de la diversidad. ¿Por qué no dice feminista? Porque las organizaciones, amigas, hermanas, con las que hemos activado durante más de 40 años, no se declaran antipatriarcales, porque no son antipatriarcales. Entonces, insistir en estas solidaridades feministas, en que se haga también una reciprocidad en las formas de opresión que nos afectan de manera directa, me parece que es una exigencia que tenemos que tener. No somos antirrevolucionarias porque les exigimos que se declaren antipatriarcales y les exigimos que se declaren contra toda forma de subordinación de género, contra mujeres y diversidades. La segunda conmoción fue precisamente con la marcha Ni Una Menos y la irrupción de las juventudes. Y eso fue una cosa extraordinaria. La marea verde, el pañuelo verde que fui a Juan el otro día invitada por Laura y compañía, que me invitaron también como abuela,
a dar la última clase en filosofía feminista, una materia que tenemos hace ya 10 años, y vi las chicas con el pañuelo verde otra vez en la mochila y dije, bueno, acá la marea verde está recogiendo, pongámonos el pañuelo de nuevo, está recogiendo otra resistencia, está poniéndole un color a otra resistencia, tenemos que retomar esa marea verde ahora con otros signos. Y en esa juventud es que nace Economía Feminista, nace con las millennials, que es un grupo que yo admiro muchísimo. Tienen altísima formación académica, mucha vocación de cambio político. A mí me permitió transferir la llama sagrada en muchísimos lugares, con muchísima confianza, dejar en otras manos cosas que veníamos hacía décadas trabajando. Economía Feminista me parece que es un grupo especialmente valioso, especialmente virtuoso en este trabajo. Y también otras expresiones juveniles que transformaron lo que para nosotros era estar toda una noche discutiendo un bando chino que nadie iba a leer porque es una cosa de locos y una palabra nos podía llevar 4 horas, en algo performativo, en algo colorido, en algo ruidoso, en algo expresivo, en algo dibujado, en algo pintado, en algo dibujado en la vereda. Esa performatividad me parece que cambió completamente la lógica de la expresión del feminismo. Ahí me parece que tenemos esa constatación de que la alegría es un gesto revolucionario, que ser felices es parte de nuestra venganza de género, que juntarnos y pasarla bien, como hoy acá, espero, juntarnos, porque están poniendo gorropitas y tomando cerveza. Está bien, hace frío, qué sé yo, pero bueno. Y eso gracias a la Paz Arriba, así que buenísimo. Creo que esa alegría es también parte de nuestras nuevas rutinas y que es algo que tenemos que conservar cuando nos acuerpamos. Gracias. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Me quedaba pensando en algo de lo que decía Diana sobre el 2001 y cuál fue su 2015. Yo también, para 2015 ya era grande, ya militaba. Yo pensaba cuál fue mi 2015 y el 2001 para mí fue muy importante. De hecho, antes de esa fecha, para mí el feminismo eran las sufragistas, que era, o sea, en mi imaginario, en ese momento era bastante chica, era Mary Poppins, era una cosa del pasado, y en el 2001 el feminismo o las feministas se transformaron en algo concreto para mí, o sea, en una perspectiva política con la que yo podía coincidir, podía compartir, podía discutir, podía ser parte y dar mis propias peleas como militante de izquierda y también dentro de los ámbitos de izquierda, llevar debates y puntos de vista que me interesaban mucho, me parecían muy atractivos. Y eso también me llevó a pensar, bueno, cuando me propusieron venir a esta charla, bueno, ¿no? Esta década, y cuando empezás a pensar todas las cosas que le dan potencia y que también permiten entender el nivel de revanchismo, de violencia discursiva, en muchos casos física, que se expresa de formas muy diferentes, también me hizo pensar en que en realidad la década expresa o muestra también un montón de capas de movimientos anteriores, de reflexiones que llegaron antes, de personas que pensaron un lenguaje, pensaron ideas nuevas, peleas nuevas, que por supuesto una cuando se suma a un movimiento, cualquier generación nueva, siempre piensa que está iniciando la historia, es parte de la vitalidad que le da a las nuevas generaciones a las luchas políticas, a las luchas sociales, pero creo que también hay un momento, una especie de madurez, se podría decir, cuando, o por lo menos yo la entiendo de esa forma, cuando empezás a descubrir, puede ser leyendo un artículo, puede ser mirando un video, puede ser yendo a una charla, te das cuenta de que eso que vos pensaste y que te parecía lo más loco y revolucionario del mundo, en realidad alguien, el 8 de marzo de 1984, era una consigna que estaba ahí. Entonces que hay un montón de tipos de violencia, no es que en el 2015 nos dimos cuenta, sino el 8 de marzo de 1984 ya había alguien que lo estaba diciendo, y en realidad probablemente en los talleres de conciencia, por ejemplo en Estados Unidos, no estoy pensando en la segunda ola feminista, acá también había
mujeres que se reunían y que decían, lo que te pasa a vos no es un problema tuyo, es un problema de la sociedad. Entonces cada generación, por un lado piensa que lo inventó, y yo creo que ese momento es espectacular, pero creo que hay otro momento que es mucho mejor, al menos a mí me interesa muchísimo, que es darte cuenta de que hubo otra persona antes y sobre todo de que de que otras personas antes pensaron y de alguna forma habilitaron que vos estés en una plaza marchando, en un colegio discutiendo, en una facultad levantando la voz, diciéndole a un profesor, una profesora que lo que dice cualquier cosa, que lo que está diciendo es machista, que lo que está diciendo está mal. Esa mezcla de momentos me parece súper interesante y me parece que hoy está bueno pensarlo porque, por supuesto, por el momento que atravesamos, está muy presente la reacción, ¿no? Y eso hace que cada tanto nos olvidemos que es muy importante todo el tiempo reflexionar sobre la potencia del movimiento que precedió a esta reacción, de todo lo que generó, que va mucho más allá de a lo mejor algunas evaluaciones que a veces las fechas son un poco injustas. A Ni Una Menos le tocó cumplir su primera década en un momento muy difícil, que te enfrenta a un resultado súper amargo, que los discursos oficiales te lo resuelven diciendo bueno, pasaron 10 años y igual hay femicidios. Sí, está bien, es algo que el movimiento feminista es el primer actor en decir este problema no se resuelve con una ley. Lamentablemente con los femicidios ni siquiera hay un momento de es ley, porque ninguna ley, por más buenísima, espectacular que sea, de hecho en Argentina hubo varias aproximaciones desde los registros públicos hasta políticas que se pueden entender como paliativas, que son muy buenas. Algunas se aplicaron de formas peores, mejores, se financiaron, hubo que insistir, después se eliminaron, pero todo lo que se construyó durante esta década, que a la vez se construyó sobre cosas sobre bases que ya existían, es difícil de borrar incluso con el peor resultado electoral o el peor resultado político más antidemocrático que se nos pueda ocurrir. Creo que en un sentido es mucho más fácil el símbolo de cerrar un ministerio, que tampoco expresaba ni todo lo que es el movimiento feminista en Argentina, ni todas sus demandas, ni siquiera representaba a todas las personas que formamos parte de un movimiento que es recontra amplio, súper heterogéneo, que toda su existencia se la pasa debatiendo, preguntándose y poniendo a prueba todo el tiempo lo que piensa sobre la realidad, lo que piensa sobre sí mismo. Es por lo menos esa una de las cosas que a mí me parecen más interesantes del movimiento feminista, y me parece que estos 10 años de Ni Una Menos no solamente potenciaron la lucha contra la violencia patriarcal, sino que creo que lo más interesante que abrió es un cuestionamiento de casi todo, y eso es lo que queda y creo que sobrevive incluso por debajo de un momento que obviamente hoy nos parece muy pesado y nos parece que no se va a poder cambiar, pero la verdad que es un momento que son 5 minutos, son 5 minutos amarguísimos, la destrucción es muy grande, pero no está escrito en ninguna parte, ni que sea al final de nada, y sobre todo que no se pueda cambiar, y lo más importante, o por lo menos es lo que más pienso yo, que nosotros que estamos acá, no podemos pensar algo para cambiarlo y ser una contracorriente constante. De hecho, bueno, hoy por ejemplo, que es un aniversario, que obviamente este año también, ¿no?, pasa desapercibido, 28 de junio del 69 fue la revuelta de Stonewall, que obviamente ese día es el famoso, pero ese día lo precedieron también un par de décadas de gente discutiendo en soledad, cuando parece que no te escucha nadie, cuando parece que todo hay un consenso social en contra de tu existencia, y después hay momentos, también después queda el estallido, queda la foto, queda la marcha de las 500.000, queda la marea verde, queda el momento del es ley, pero me parece que a lo mejor estos momentos donde está todo un poco más quieto, también es una oportunidad para pensar todo lo que construyó ese camino, para no perderlo de vista, y sobre todo también retomo algo que decía Diana, que a mí me gusta mucho, que es persistir e insistir. De hecho, el derecho al aborto en Argentina, por supuesto que tuvo mucha presencia e importancia su masividad
su juventud, que fue y que pateó las puertas del Congreso, que impuso un debate, pero si no estaban todos los años anteriores yo me acuerdo de ver las fotos en el Molino juntando firmas, cuando sos poquitas, Dora Koledesky, haciendo las asambleas. Bueno, una de las primeras veces que yo fui a algo feminista fue una asamblea por el derecho al aborto que organizaba Dora Koledesky en el localcito ese en el Correo de San Juan. Si no existían esas instancias, es muy difícil pensar en un estallido repentino. Y también me gusta mucho pensar en eso porque hace un tiempo volví a escuchar una conferencia de Judith Butler que vino en un momento de pico, ¿no? Por supuesto en Argentina, en 2019, a dar una conferencia donde ella explicaba algo que hoy también me parece muy valioso, sobre todo por esta idea de que el mercado no desarrollador y el individualismo extremo está ganando todos los territorios. Ella en ese momento dijo, bueno, por un lado que le parecía súper atractiva la idea de la marea, a diferencia de la ola, porque le parecía que era mucho más descriptiva de un movimiento social que no solamente llegaba, sino que parecía que se retiraba, pero volvía y que nunca sabías cómo iba a volver, nunca sabías qué idea nueva podía traer de regreso, pero dijo algo que hoy me parece mucho más potente que en ese momento, que es que ella decía, cualquier decisión individual es muy valiosa, es súper importante y poder tomar decisiones libres para las personas es algo vital, fuera de discusión. Ella dice, el individuo es súper importante, la persona es muy importante, pero ella dijo algo así, ¿no? Parafraseándola, ella dijo, el momento de yo soy, yo elijo, yo decido, existe porque alguien antes construyó una idea nueva del género, de la justicia, hasta de las intervenciones médicas, decía ella. Hay un momento colectivo que es inevitable. En el feminismo vos podés ver cómo se valora el movimiento colectivo según hay diferentes perspectivas políticas, socialistas, liberales, las que quieras, posmodernas, de todo. Pero hay una instancia colectiva que es ineludible, y eso me parece también que es lo más incómodo y lo más odioso del movimiento feminista para el poder en general. Y ahí también retomo lo que decía Diana, muchas veces los gobiernos se sienten incómodos, no solamente los gobiernos hiperreaccionarios como este, sino que el movimiento feminista puso incómodo a muchos gobiernos. Lo que son diferentes muchas veces son las conclusiones y lo que resulta de esas incomodidades, es obviamente diferente, pero me parece que en este momento, además de pensar en esto de los años, de las capas, de las generaciones, es pensar también en esta idea de cómo contraponer y cómo responder al individualismo extremo y pensar más bien cómo las personas somos también las interrelaciones con otras, las codependencias en el buen sentido. Judith Butler también hablaba de las deudas, ¿no? Muchas veces vos cuando participás de un movimiento le debés cosas a alguien que no conoces su nombre, no es una deuda financiera ni nada por el estilo, sino que ella dice son deudas solidarias, ¿no? De que las personas somos un poco unas de las otras. Me parece que este momento que más bien la invitación es a que vos te salves solo, a que la única forma de libertad es autopropiedad y vos contra todos, me parece que el movimiento feminista y el movimiento feminista de Argentina y su historia colectiva proponen otra perspectiva. Me parece interesante de recuperar esa idea. De verdad, muchas gracias por la invitación. Varias invitaciones ya por parte de Ecofeminita. Muy feliz siempre de estar con ustedes, también con una chica millennial, que soy, raíz chocha. Primero que nada, maravilloso poder escucharles a todas, ¿no? Todo el tiempo pensaba, mientras escuchaba a cada una de ustedes, lo importante que es la memoria activa, ¿no? En la historia, pero sobre todo en la memoria, poder recordar todos aquellos momentos de lucha, todos aquellos momentos, un montón de compañeras que fueron quedando en el camino. Vos nombrabas hace un ratito, hoy 28 de junio se conmemora la revuelta de Stonewall, muchas personas en las redes sociales decían feliz día del orgullo, etc. No tiene que ver con la felicidad ni con el día del orgullo en sí, sino que tiene que ver con décadas y décadas también de lucha, de resistencia, de persistencia, de insistencia, ¿no? Y todo esto que también nombraba Diana, para seguir reclamando por los derechos. Y particularmente hoy en Argentina, 28 de junio, hace un rato, venimos algunas de nosotras
de la Plaza de los Dos Congresos, donde se llevó a cabo la novena, no, este año no fue marcha, pero fue una concentración para seguir diciendo basta de travesticidios, transfeminicidios y transhomicidios, ¿no? Esta demanda que nace también en el calor y en la furia y en la rebeldía de todas aquellas que nos manifestamos ese 3 de junio del 2015, como Diana decía, donde Luana nos citó y dijo, chicas, las trabas estamos, tenemos que estar, somos parte de los feminismos, de los transfeminismos, veníamos participando muchas de nosotras de los encuentros de mujeres, nacionales de mujeres. Hoy, que esto también se debe a la lucha y al cargo del Ni Una Menos y todo lo demás, y a las discusiones, y a interpelar absolutamente todo, podemos hablar de los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias, ¿no? Lo cual es un cambio rotundo, significativo y muy importante, en contraposición de estos discursos también que en Argentina no tienen tanta fuerza, pero igual la tienen y sí tienen llegada a lugares de poder, de estos feminismos trans excluyentes, ¿verdad? La realidad es que las trabas y las feministas y las transfeministas hemos tenido historia, tenemos memoria y mucha lucha juntas, ¿no? No es algo nuevo ni novedoso. Entonces, a partir no solamente del Ni Una Menos, sino de muchísimos años antes, las alianzas con feministas como con Diana Mafia, quien fue, que tuvo ahí el honor, ¿no?, de tener a Luana Berkins, la primera travesti trabajadora estatal, en su oficina, en sus despachos, poder aprender una de la otra. Esas son acciones realmente que desde los feminismos han transformado las realidades, en ese momento de Luana, pero como Luana era una persona que tenía una gran conciencia de clase, era una compañera muy solidaria, una compañera que siempre pensaba en colectivo, logró que muchísimas otras compañeras pudieran acceder a derechos, ¿no? No solamente quedarse ella sentada dentro de una oficina, sino tratar de hacer que cambie todos esos entornos laborales y violentos y que muchas de nosotras hoy podamos estar hablando, no sé, de cupo laboral travesti trans, de ley de identidad de género, de travesticidios, de transfemicidios, poder seguir exigiendo por la ley de reparación histórica, que es una deuda todavía que tiene el Estado con nuestra comunidad hace muchísimos años, porque se han presentado en diferentes gobiernos los proyectos de ley de reparación histórica y nadie lo ha recogido como corresponde, y tenemos una población de compañeras travestis de 60 años que se están muriendo de la peor manera, ¿no? Sin poder acceder a una vejez digna, sin poder terminar sus vidas como corresponde, e inclusive subsistiendo de la prostitución paradas en una esquina. Esa es la realidad también. Y todo eso lo pudimos poner en palabras, ¿no? A través de la lucha de los feminismos, de los transfeminismos y de la comunidad travesti trans. Darnos cuenta, ¿no?, que no era, como acá citaban, que no era solamente una realidad que nos tocaba a cada una de nosotras, sino que eran historias de vida entrelazadas y que casi todas teníamos historias en común, seamos mujeres trans, mujeres cis o travestis, que éramos todas oprimidas por un sistema patriarcal y capitalista por sobre todas las cosas, que nos tenía bajo sus botas y que nos sigue teniendo también bastante en ese lugar, porque la realidad no ha cambiado. Yo, perdón que ponga la parte pesimista, pero no ha cambiado demasiado el termómetro en referencia, por lo menos con lo que tiene que ver con la comunidad travesti trans. Vos hablabas de las leyes, y sí, por supuesto, las leyes son importantes, son necesarias, son cruciales, deberían transformar la vida de todas las personas, pero después sucede lo que sucede, que hay una ley pero no se cumple, tenemos cupo laboral travesti trans pero no se cumple, la identidad de género no se cumple, etcétera, 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 lo que sigue haciendo que vivamos bajo la pobreza estructural y la orfandad, ¿no? Yo creo que como movimiento travesti trans seguimos viviendo bastante en la orfandad social, política y social, tanto por parte del Estado como de grandes sectores de la sociedad que sigue sin comprender la fragilidad de las vidas travestis y trans. Y esto debe interpelarnos a todas nosotras como feministas, como transfeministas. Yo sé que a quienes estamos acá, por supuesto, nos interpela, pero esto debe interpelar a muchísimos otros sectores también. Y esto tiene que ver con seguir luchando contra esta sociedad extremadamente machista, contra esta sociedad
que nos desprecia a muchas de nosotras, mayoritariamente, y que nos hace sentir todos los días su desprecio, ¿no? Por supuesto, en este contexto en el que estamos viviendo, muchísimo más, con muchísima más fuerza, no solamente en lo relacionado con los discursos de odio que vemos en las redes sociales, sino también con las acciones de odio, porque los discursos no quedan solamente en lo discursivo, ya vemos cómo, ¿no?, salimos en ese 1 de febrero, primero porque obviamente teníamos un presidente que le decía al mundo que las personas homosexuales eran pedófilos, luego venía contra la agenda feminista y decía que las aborteras éramos todas asesinas, ¿no? El discurso que ya escuchamos muchas veces, pero esto repercutiendo internacionalmente. Bueno, ahí salimos a las calles y hicimos una gran manifestación, que yo coincido, por supuesto, que debería haber sido antifascista y transfeminista, feminista, por supuesto que coincido, porque lo antifascista no tiene que ver específicamente y absolutamente con lo feminista y lo transfeminista, ¿no? Entonces, bueno, son esas discusiones que todavía tenemos que seguir dando, pero yo considero que en estos 10 años de Ni Una Menos ha habido muchos avances, hemos logrado muchísimos avances, tenemos que quedarnos con eso también, defenderlos, por supuesto, día a día, defenderlos en los territorios, que esto se haga colectivo, seguir tejiendo redes con todas nuestras compañeras en los territorios, lo digo como traba matancera, porque muchas veces también utilizamos un lenguaje que es bastante excluyente para muchas otras, ¿no? Y ahí vuelvo y traigo al recuerdo siempre a nuestra querida compañera Diana Zacayán, que en esa explosión del 2001 era una traba que luchaba junto a un montón de mujeres migrantes, mujeres campesinas, mujeres piqueteras, revolviendo la olla, acompañando a abortar, acompañando a cambiarle los pañales a sus pibes, ¿no? Acompañándolas a ver cómo hacían esas mujeres ante la violencia que los propios compañeros de partido machistas, ¿no?, que cortaban la ruta, prendían gomas, después las sacudían en los plenos piquetes. Bueno, ahí estábamos las trabas, siempre estuvimos también, ¿no?, con los movimientos populares. Pero yo siento que también en esta marea y todo lo demás, que es súper importante, que fue muy rico, que yo creo que, coincido, no hay vuelta atrás en un montón de cuestiones, ¿no? Porque yo, no sé, el otro día cuento una infidencia, una pavada, pero no es una pavada. Una persona de mi familia le dijo a una de mis sobrinas que tiene 15, 16 años, ¿y vos cuándo vas a tener novio? Y mi sobrina hoy le dijo, ¿y por qué no puedo tener novia? O puedo estar de novia con una chica trans, o puedo ser tortillera. Esa es una respuesta que yo, como tía traba, obviamente, ay, por Dios, hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que esos son los cambios que logramos en estos últimos años, ¿no? Porque también invadimos las redes, como hoy también pareciera que el discurso de Milei, ese discurso neofascista, ha acaparado todas las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros también estamos ahí, estamos presentes, creamos comunidad, la creamos también afuera, la creamos en los territorios, no nos quedamos en un espacio ni en el otro, sino que habitamos todos los espacios posibles, porque entendemos que tenemos que llevar, ¿no?, como hacen los pastores y las pastoras la palabra, nosotros llevamos nuestro feminismo, nuestro transfeminismo, vamos evangelizando transfeministamente cada lugar que pisamos, desde el colectivo, cuando podemos meternos en una conversación y la tiramos, hasta en el kiosco, la verdulería, en la escuela o los grupos de mami, de papi, donde fuesen. Entonces me parece que esa también es una de las estrategias que hemos logrado construir colectivamente y por supuesto, como últimamente las últimas marchas que hemos podido participar, me parece que la unidad, las luchas deben unificarse, ¿no? Necesitamos, es momento, el enemigo que tenemos enfrente es muy grande, y obviamente no unidad como una bolsa de gatos, que no tenga sentido, y esa unidad también, que yo por lo menos soy muy crítica en el sentido de una unidad para seguir referenciando o que siempre los liderazgos sean los mismos, ¿no? Como si fueran dioses o diosas a quienes hay que seguir como una manada, sino una unidad real, una unidad donde todas las voces sean tenidas en cuenta, donde todas las historias de vida sean tenidas en cuenta, donde todos los saberes sean considerados y sean valorados, los académicos, los territoriales, los de una compañera que no sabe leer y escribir, hasta la de una compañera que sea, no sé, premio Nobel de lo que fuese. Todos los saberes para mí son maravillosos, son ricos,
de todas, todos y todes vamos aprendiendo y nos vamos nutriendo. Necesitamos realmente una unidad fuerte, que la lucha no se del Garrahan, hoy veía una de las compañeras, no sé si está Vero todavía por ahí, la lucha del Garrahan con la lucha por los travesticidas, la lucha del cupo laboral, los jubilados, subjubiladas, bueno, todas las luchas que tenemos hoy de los despidos del Estado, etcétera, etcétera, podamos entrelazarnos verdaderamente, porque yo vuelvo a repetir, soy un poco repetitiva, como cuando estuve con Cande en su stream. Las trabas, como dije, para ir cerrando, hemos levantado y seguimos levantando muchísimas banderas. Diana Zacayán, cuando cortaba la ruta 3 y era piquetera, no estaba luchando por sus derechos como persona travesti. Estaba luchando contra la contaminación del SEAMSE y lo que hacían con las napas de agua y cómo eso afectaba a todo su territorio, ¿no? Tenía una conciencia de clase muy clara y muchas de nosotras también lo tenemos. No solamente luchamos por la agenda travesti trans, entonces necesitamos que nuestras luchas también sean parte de todas las agendas políticas, sociales y político-partidarias. Que cuando hablamos de personas travestis y trans, realmente tengamos en cuenta de qué estamos hablando y que también invitemos y convoquemos a las personas travestis y trans a que pongan la voz en primera persona. Romper con ese tutelaje eterno que hay sobre la población travesti y trans, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, lo que pasa es que son escandalosas, o que gritan, o que hablan, o que esto, o que aquello. Eso lo podemos esperar de un machirulo, pero no en los entornos en los cuales nos movemos. Entonces, también reflexionar sobre estas cuestiones y que las trabas, si hablamos de determinada manera, nos movemos de determinada manera, es porque tuvimos que aprender a subsistir, a vivir a la defensiva, y que si hablamos y escribimos pobre es porque hay una sociedad que nos sigue arrojando a la pobreza estructural. Muchas gracias. Estoy muy emocionada, la verdad que está buenísimo que me hayan invitado porque hace como 5 años que no soy parte del día a día de la organización, por más que sí soy parte de muchas cosas que hacemos juntas con distintas compañeras de economía feminista, y también me nutro de muchas cuando tengo laburos y cosas. Digo, acá tenemos un curso para abrir, acá tengo una consultoría que hacer, venís para acá, no sé qué. Nos vamos pasando laburos porque economía feminista también consiguió que la economía feminista sea una salida laboral. Algo que no existía antes de nosotras, les diré, y que a mí me pone muy orgullosa que haya chicas que estudian economía y que dicen yo quiero trabajar de economista feminista, y eso sea una salida laboral. Eso no es poco y eso lo logramos entre todas. Yo me quedé pensando miles de cosas, de escucharlas a Lala, a Diana, a Celeste, a Flor, a Cande, bueno, de cruzarme también con Flor, con un montón que nos vamos cruzando en distintos lugares acá. Pero estos 10 años de balance, que para mí también son una biografía, como decía Lala, pero les quería contar una cosa, ¿no? Que cuando empezamos Economía Feminista éramos 2 economistas, Maga Brosi y yo, que veníamos discutiendo tema de economía feminista entre nosotras, ahí por Twitter, en mail, idas vueltas, y veníamos escribiendo esta nota que mencionó Candelaria, y no nos animábamos a publicarla, pues no sabíamos qué onda. Y esto porque pensando en la estrategia adelante, ¿no? Ahora después van a entender por qué les digo. ¿Saben cuándo publicamos la nota esa que menciona Candelaria? Cuando a mí Clarín me hace una tapa en el portal de Clarín, que a mí me empieza a reventar el celular de mensajes, yo con un tapado de leopardo espléndido, que lo traje hoy porque dije, hoy voy a llevar ese tapado, ¿no? Yo vivía en Estados Unidos en ese momento, y ponen ex novia del ministro de Economía furiosa en Twitter, despechada, no sé qué, le critica el índice de pobreza. O sea, no decían que yo soy doctora en economía, que trabajaba sobre desigualdad, sobre pobreza, que era mi tema de estudio, que el ministro de Economía sí había sido mi novio en algún momento, el gobernador, ¿no? Podría haber sido mi novio y todo, pero yo no lo estaba criticando de despecho, yo lo estaba criticando porque quería descontinuar el índice de pobreza, que era una herramienta central para el análisis de la política pública y del estudio económico y etcétera. Yo le digo a Maga en ese momento, me están lloviendo llamadas, todos me quieren hacer una nota, Majul, La Nata, que en paz no descanse, y un montón de gente así, ¿no? Y entonces le digo, ¿sabes qué? Es el momento de publicar la nota nuestra. Pues como todos me están mirando a mí, me están subiendo los seguidores en Twitter, todos me quieren hacer notas, entonces publiquemos esto y que lean que hay una brecha de desigualdad entre mujeres y varones. Digo esto porque estamos hablando, no hay que hacer, ¿no? Yo digo, ahí es como en el aikido, el judo, no sé en qué arte marcial, que usás la fuerza del enemigo a tu favor, ¿no? Me están mirando, me van a maltratar,
Igual les digo, fue pesadísimo, porque compañeros o amigos que decían, ay, sí, estás despechada, ay, ¿cómo lo vas a criticar? Me fumé, no saben la de cosas que me fumé, de compañeros con gente que uno dice, ¿por qué me decís esto? Yo, o sea, no tengo nada que ver con este señor hace un montón de tiempo, tengo que dar explicaciones cuando es mi laburo, cuando estoy haciendo una declaración sobre mi laburo. Y estar en la portada de Clarín, créanse que no es tan simpático en términos de el backlash que te viene y todo. Bueno, eso lo vivimos en carne propia, Lala lo sabe, porque mujeres que no fueron tapas se trabaja muchísimo también eso, ¿no? De cómo nos exponen las mujeres de esta manera y siempre somos las sexy, las despechadas, las vengativas, las hormonales, las que no podemos pensar, etc. Pero digo esto porque se construyó, fíjense, con dos pibas que estaban ahí tratando de agarrar un poquito de luz que había, ¿no? Y después creció muchísimo y fue contemplando. Nosotras queríamos hablar de economía porque nos hacía comentarios de mucha ropa para hablar de economía, ¿no? Así no, de verdad. Hay muchas chicas que no se bancan eso y que tienen razón en no bancarse eso. No sé, hay compañera Maga, por ejemplo, que fundó Economía Feminista conmigo, muchas veces se bajó de Twitter, hoy no tiene participación en Twitter, y yo extraño leer sus apreciaciones y su lectura de lo que sea, porque es una voz de la que yo me nutría y que hoy no está abierta ahí. Me pasó cuando le pasó lo mismo a Ofelia Fernández, por ejemplo, que estuvo como un año desconectada. A mí me faltaban las lecturas de Ofelia. Me quería leer lo que pensaba sobre el tema de resonancia. Y eso es lo que están haciendo muchas veces hoy también, acallando voces. Muchas periodistas, por acá está Paula Rodríguez, que sufrieron el backlash cuando publicaron la nota de los libertarios, hicieron el mapa y no sé qué, y les hicieron de todo, las doxearon, palabra nueva también, ¿no? Del diccionario. Entonces lo que quiero decir con esto es que Economía Feminista surgió como un grupo para hablar de economía, que rápidamente se vio avasallado por filósofas como Danila, como Laura, como Agostina, por cineasta como Flor, por un montón de compañías que venían a Bursane, que era programadora y nos hizo la primera página web. Digo, no sé, nos vimos desbordadas y de repente Economía Feminista era una batalla que hacía cultura, arte, datos, cine, economía, política, activaba. Hicimos plataformas virtuales como el Feminindex, el Activar el Congreso que salió del poroteo de Economía Feminista. Hicimos la Academia Feminista, hicimos romper los proyectos de ley. Los proyectos de ley para la menstruación, para la gestión menstrual, una campaña de recolección de toallitas que en un momento había una montaña y no sabíamos qué hacer con las toallitas que teníamos, era un quilombo distribuirlas. Cortos, videos, un montón de producción académica, notas, salieron no sé cuántos libros de la organización, no solo los míos, los de Agostina, los de Danila, los de Laura, digo, un montón de cosas. Y eso es re importante porque producimos conocimiento y lo hicimos de una manera generosa, amplia, y nuestro laburo, y perdone que sea el laburo autorreferencial de la organización, ¿no? Pero Economía Feminista es una organización pionera en este país, en América Latina, y yo diría que en el mundo, porque yo no conozco organizaciones de economía feminista, y miren que viajé por todos lados, gracias a Economía Feminista, que hagan este trabajo de manera horizontal y muchas veces poniendo el cuerpo sin un mango. Acá hay un montón de voluntarias, las que están trabajando hoy con la remerita, que alguna vez cobraron algún laburito porque hubo un fondo que les financió el pago de alguna cosa, y las más de las veces se pasaban horas y noches sin dormir y fines de semana entero laburando y poniendo el cuerpo y pensando cómo comunico esto, cómo digo esto otro, cómo hago para que reboten las redes, pero también para que reboten los corazones, ¿no? Porque sabemos que no se trata solamente de generar likes, sino también generar cambios. Y déjenme decirles que yo estoy muy orgullosa del trabajo de Economía Feminista porque logramos instalar que la desigualdad se puede medir, que no es una sensación térmica, que ganamos menos las mujeres, que tenemos mayores problemas de empleo, que somos más precarizadas, que el trabajo de cuidado recae de manera simétrica sobre nosotras, que eso que llaman amor es trabajo no pago, que la violencia de género y el feminismo también tiene un costado económico, que es la falta de autonomía económica de las mujeres, que nosotras también hacemos política cuando nos organizamos en estas asociaciones civiles como la que fundamos con las chicas, que eso también, que no es solamente la política partidaria, aunque yo hoy estoy en la política partidaria, que son formas de intervención que transforman. Yo creo que hoy la economía, realmente la economía feminista transformó el debate público. Lo transformó realmente. A mí, yo no paso un día
que no me cruce con alguien en el subte, en la verdulería, en la esquina de mi casa, que me diga, leí tu libro, qué bueno lo que hicieron, qué copado esto, mi mamá, no sé cuánto. Historias de vida, a mí en lo personal me dio posibilidades hermosas para mi carrera y para muchas, como para el proyecto de Lala, la Agostina, el de Candel, de muchas también, se vio beneficiado por un trabajo colectivo gigantesco y además potenciado también por personalidades que también que hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Esto que hablamos de los liderazgos, yo estoy cansada de que nos neguemos entre nosotras. Hay liderazgos que son claros y que son importantes y hay que también fortalecerlos, porque muchas veces hay algunas que ponemos más el cuerpo que otras. Hay algunas que nos comemos más, que nos acosen en redes sociales, que nos acosen en la calle, que nos puteen, que nos digan de todo, que nos tenemos que fumar esas cosas, o que pierdan el trabajo y pierdan las posibilidades laborales, como pasó cuando retiraron el cupo laboral travesti trans. Digo, hay diferencias también, y eso hay que fortalecer, y no por una escala jerárquica, sino porque hay voces que expresan lo que muchas pensamos y las que muchas deseamos, y tenemos que sostener esas voces. Hoy pasó lo de Julia Mengolini, por ejemplo, ¿no? Que el presidente hoy, cuando yo venía, ya tenía 45 retweets puteando a la Julia Mengolini, y Julia está mal, yo la llamé, hablé, usé un montón de compañeras las que llamaron, y no es solo Julia, hoy es Julia, fue Lu Pecker que está viviendo afuera porque se hartó de que la persigan, un montón de compañeras que tienen que exponerse así, entonces ahí todas tenemos que bancarlo. Y yo puedo no coincidir en un montón de cosas con una, con la otra, y tenemos 90 conflictos abiertos, como decía Lala, el conflicto, por ejemplo, de si había que institucionalizar un ministerio de las mujeres o una dirección de género, si la política va por este lado o por el otro, 10.000 conflictos abiertos. Y esos son los que, como decía Cande, movilizan nuestra acción y nuestro quehacer. Pero cuando tocan a una, nos tocan a todas. Y eso tenemos que ser conscientes. Y si hoy es Julia y mañana es Cande y el otro día soy yo, o es Diana, o es Danila, lo que sea, hay muchas que se retiraron. Danila también se bajó de redes sociales cuando a mí me encanta por la acidez que tiene y la capacidad de sentir. Y bueno, por suerte ahora está en un programa, ¿no? Con la Barbie, con la Inca, que es buenísimo. Entonces yo eso quiero decir que es un aprendizaje hermoso que hicimos. Hicimos, me acuerdo del Mundial de la Igualdad, teníamos partido de fútbol y ñoñas programando al mismo tiempo. O sea, como cruzamos mundos diversos de una manera espectacular. Acá veo un montón de caras que conozco de todo ese tránsito con un montón de organizaciones. Pero para no irme en 90.000 cosas que les podía contar y anécdotas, solo quiero decir que para adelante, ¿no? Nosotras somos hoy, las feministas, el principal enemigo del gobierno libertario. Somos las principales enemigas y esto nos han puesto, ellos nos pusieron en ese lugar. Y nos pusieron en ese lugar por todo lo que contaban las compañeras antes, por todo lo que logramos, por todo lo que hicimos, por cómo sacudimos, porque la economía feminista busca redistribuir la riqueza y eso afecta intereses concentrados. No sé, esta semana las noticias hablaban de la boda de Jeff Bezos en Venecia, que el chabón se alquiló Venecia para casarse y no paga impuestos como correspondería. O sea, digo, y es el hombre más rico del mundo, está ahí casándose en Venecia, mientras yo hice el cálculo, con Carlos Slim lo hice, no sé por qué se me ocurrió con él, con el mexicano, ¿cuánto tiene que trabajar una empleada doméstica para ganar lo que Carlos Slim tiene hoy en su fortuna? ¿Saben cuántos años tiene que trabajar una empleada doméstica para ganar lo de Carlos Slim? Tienen un número, tienen a ver si se animan. 500 años. 500. Un millón. 23 millones de años tiene que trabajar una empleada doméstica mexicana para tener la fortuna que tenía Carlos Slim hace 3 años, hoy tiene el doble Carlos Slim. Entonces, el feminismo, la economía feminista es pelear por la redistribución de la riqueza, el feminismo es pelear también los privilegios que tienen los varones, esto que decía Diana de que tenemos que ser antipatriarcales y tenemos que romper esa estructura y por eso molestamos también. Porque no es solamente que somos rapadas, que andamos en tetas, lesbianas, locas, que mean en las iglesias, prenden fuego y no sé cuántas cosas y mitos han dicho, que algunos son ciertos, otros no tanto, no importa, ¿no? Nosotras no vamos a juzgar a nadie que haga alguna vandalización en la vía pública, yo tengo una cruz para caretearla. Pero lo cierto es que nosotras hemos transformado esta sociedad, lo hicimos.
lo hicimos desde en todos los espacios y como decía Celeste, no es que la historia empezó cuando llegamos en el 2015, la historia se venía construyendo hace mucho tiempo, pero sí yo siento que en el 2015 democratizamos un poco ese acceso al feminismo, ¿no? Que ya no es que, tenías que haber leído todo Simone de Beauvoir y todo, no sé qué, bla, 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 para tener el carnet de feminista. Ahora podía ser feminista, podía decir, yo quiero ser feminista. Y punto. Y de hecho hay algunas que nosotros, algunas no las queremos tanto, ¿no? Que se dice feminista y va a decir, no sé. Pero bueno, no importa. De repente empezamos a abrazar a las feministas que se venían sumando porque, bueno, hoy estamos en un momento de retroceso y yo las quiero convocar a todas, todos los que están acá a que sigan, como decía Diana, persistiendo, resistiendo, insistiendo, porque se está incubando una crisis muy jodida en este país. Ya la estamos viviendo, pero va a ser peor en un tiempo, porque lo que se está incubando es muy jodido y todo el desfinanciamiento que vemos nos pega de lleno a las minas. Nos pega de lleno porque las tareas de cuidado nos tocan a nosotras, porque todo el desfinanciamiento de la obra pública, de la salud, de la educación, de la ciencia, de la tecnología, de la discapacidad, de las moratorias, de las jubilaciones, todo eso lo absorbemos las minas, lo absorbemos con pérdida de ingresos, con pérdida de posibilidades laborales, con pérdida también de tiempo que tenemos que dedicar a suplir todo eso que nos quitan y nos arrebatan, y encima lo hacen descalificándonos, descalificando nuestros saberes y ninguneándonos. Entonces, hoy que ya pasamos el año de duelo, diría yo, porque yo lo sentí así, yo realmente siento que estoy saliendo de un duelo de frustración muy grande de esa batalla que perdimos, yo creo que tenemos que empezar a reactivar. Y en eso también quiero que pensemos en reactivar como lo hizo este equipo de economía feminista mucho tiempo, con creatividad, desafiándonos los límites, trabajando un montón, siendo solidarias, siendo generosas, pensando en las que están peor que nosotras y también en las que están mejor, no pidiéndole a nadie, no es una competencia de quién es más pobre, quién está más jodida y quién está más aplastada, sino cómo podemos mejorarnos la vida a todas. ¿Cómo podemos hacer para que con los espacios que tenemos en la comunicación, en la ciencia, en la verdulería, en la calle, en el comedor popular, en la asamblea, en lo que sea, nuestra voz se amplifique, seguir siendo la que incomoda la reunión familiar y la que arruina la fiesta de Navidad, como le gusta decir a algunas, seguir haciendo eso y hoy más fuerte que nunca, porque este gobierno se va a terminar, y nosotras vamos a tener que reconstruir lo que hicieron estos forros. Vamos a tener que reconstruir y para eso tenemos el gran desafío hoy de, como decía Lala, repensar muchas cosas, sacudirnos, no confiarnos en lo que teníamos asegurado, en lo que pensábamos que estaba bien, sino que, no sé, a mí, por ejemplo, la palabra cuidado ya no me dice nada de como antes los cuidados y el trabajo doméstico. Pero ¿cómo pensamos eso para que la gente lo entienda, lo mame, se lo apropie, quiera militar con nosotras? Esa, les digo, es la convocatoria que yo les puedo hacer, no una bajada de línea, no un eslogan, sino construyamos, pensemos, confiemos en las demás, confiemos que el feminismo siempre nos ha ampliado los derechos, nos ha dado posibilidades que eran impensadas. Yo cuando vivía en Misiones jamás soñé siquiera con vivir en Buenos Aires, ni con vivir en Nueva York, ni con ser economista, ni nada de eso, y todo eso me fue dado también porque muchas mujeres militaron antes, por las históricas, como decíamos, que abrieron esos canales, y bueno, y yo siento y espero también ser una referencia para muchas otras que son más jóvenes y que se inspiraron con mi libro, que se inspiraron con esta organización, que se inspiraron con lo que nosotros trabajamos. Bueno, espero yo también, así como Florencia, como Lala, como Celeste, como Cande, como Diana, ser esas referentas, ser ese espacio de quiero ser como ella, quiero hacer esto, quiero aprender más, y no por una cuestión de ego, sino por una cuestión de también celebrarnos y festejarnos nuestros logros, nuestro trabajo y todo lo que aportamos a que esta sociedad se transforme. Y no nos ganaron. Esta batalla no está perdida. Estos libertarios, libertarados, liberchantas, libertontos, libertodo, se van a quedar atrás, la vamos a dar vuelta y la vamos a dar vuelta con nuestro trabajo, con nuestra solidaridad y con nuestra transformación colectiva. Así que gracias por estar acá y larga vida de Economía Feminista. Nos queda un ratito para preguntas. Yo recolectaría 2, 3, 4 preguntas, si quieren ir levantando la mano, y le paso
el micrófono a las compañeras. Pueden ser preguntas, puede ser alguna reflexión, pero me parecería importante tener la palabra de ustedes, a quienes obviamente les agradezco por venir, porque sé que cada vez es más difícil encontrarnos presencialmente. Creo que hoy en día lo que más cuesta es salir de ese hiperindividualismo de las redes y de comentar en posteos y tal, y estar acá presencialmente, así que les agradezco y me encantaría escucharlos. Agradecer este espacio que es muy hermoso y me gusta escuchar gente llena de esperanza, lo cual es muy difícil después de la derrota electoral que hemos tenido. También comunicarles, yo y mis amigas estamos acá, somos estudiantes de economía política, así que estamos en este camino de formarnos y esta organización es una gran inspiración para nosotras. Y en esta misma línea me preguntaba en cuáles son las formas de repensar el mercado laboral, cómo insertar nuestros conocimientos y que no queden solo en la academia, cómo podemos ser parte de este mercado laboral, cómo formarlos, cómo darle una perspectiva feminista en un mercado que encima para la economía suele ser muy masculinizado todo el tiempo. Olvidémonos de los libertarios, que ellos sabemos que no podemos esperar nada. ¿Qué hay de los hombres, directores de ONGs, gente con poder, que agarran nuestras banderas porque el financiamiento está ahí, que nos hacen más, que nos perjudican, que nos violentan más que otras, o sea, no más, ya todos nos están perjudicando en este momento quienes no están de nuestro lado, pero ¿qué hacemos con los que se supone que están de nuestro lado? Me preguntaba cómo se puede hacer esa articulación, ¿no? Mencionaban a la asamblea, yo formo parte, y bueno, sí es que falta mucho diálogo con otros espacios que también están siendo vulnerabilizados. Entonces eso, me preguntaba cómo llevar a cabo acciones para poder conectar. ¿Qué podemos hacer para revertir toda esta nueva marea de varones que se sienten excluidos, que solamente piensan en soluciones violentas, que verdaderamente están llevando adelante discursos de odio, prácticas de odio, y están creando una generación donde el odio y la bronca y la desazón y la falta de solidaridad son como parecen los ejes principales? ¿Qué hacemos con eso? Pensando en esto de cómo coordinar, tampoco es que tenga la respuesta, pero por lo menos digo lo que a mí me parece. Creo que en este momento además que, o sea, es como justo estas últimas semanas, más que nada, ¿no? Que parece que hay como pequeñas luchas pasando al mismo tiempo, parece que son todas diferentes por cuestiones súper específicas y en realidad tienen todas un trasfondo que es muy parecido. Creo que tanto la marcha del 1F como la marcha del 4J, que también, o sea, que ese cambio de fecha, ese resignar el calendario, me parece que fue un gesto político enorme. Me parece que, o sea, esa voluntad ya de organizar, o sea, de decir, bueno, este día se pelea por esto, eso uno. Otro, o sea, este día se pelea por todo. Y no hay agendas que son, retomando un poco también lo que decía Flor, que me parece muy interesante, por lo pensaba en esta imagen de Diana, ¿no? En un corte de ruta, o sea, no existen agendas que son de una mayoría y otras agendas que son para el día de fiesta o el día del aniversario. Las mujeres, las personas trans, las personas LGBT, no es que un día no pueden pagar el alquiler y al otro día tienen un problema porque son discriminadas por selección sexual. En general tenemos los mismos problemas todas las personas y los problemas de esas minorías, o sea, que se subrayan como minoría, tienen mucho más que ver con la mayoría. Pagás el supermercado en cuotas, te da vuelta en el alquiler, estás cobrando poco en el trabajo. Es mucho más probable que tengas mucho más que ver con alguien que a lo mejor hoy te mira con desconfianza, hoy puede pensar que vos sos la fuente de todos sus problemas, que se gastó demasiada plata en un ministerio que nunca entendiste para qué era, o que se le dio demasiada relevancia a un movimiento social que en realidad lo único que hizo fue poner sobre la mesa una desigualdad elemental, que era no poder decidir sobre lo que pasa en tu cuerpo, es una cosa bastante básica. Pero bueno, también pensando un poco en esto que decía Laura, ¿no? De estos varones, sobre todo los varones jóvenes, que solo piensan en esta clave de odio, me parece también, yo no comulgo mucho con la idea de que dejamos de lado a los varones, entonces por eso hoy pasa esto. Lo que sí creo, para pensar por la positiva, hoy, es que esta década, a lo mejor, de que pasó desde Ni Una Menos hasta hoy, sí a las mujeres, a las personas LGBT, nos dio tiempo, calle, ideas, imágenes para pensarnos de formas distintas,
a las que a lo mejor pensaron nuestras mamás, nuestras familias, a un referente que teníamos cuando éramos chicas. Quizás los varones en eso sí quedaron fuera, no porque nadie los haya incluido, sino porque probablemente ni los roles tradicionales ya los interpelaban, porque, perdón, pero eso ya estaba en crisis antes de que llegue ni una Meno, la Marea Verde, todo. Ya el varón proveedor estaba muy golpeado, no por nosotras, sino por el propio capitalismo. Esos varones creo que a lo mejor una forma de, no sé si sumarlos en la palabra, porque tampoco creo que sea, qué sé yo, una tarea quizás del movimiento feminista, pero sí hacernos parte en esto de coordinar, pensar ámbitos que sí pueden ser, o sea, que los podemos compartir, como creo que el 4J fue un ejemplo para mí buenísimo, que es decir, hoy viene todo, o sea, hoy luchamos todos, o sea, es el aniversario una menos, pero es el día que pelea el Garrahan, es el día que están las jubiladas hasta los jubilados, es el día que vienen las docentes que están cobrando 2 pesos en la universidad. Me parece que, o sea, esa es una forma, y me parece que como que no es casual también en estos momentos que el movimiento feminista, o sectores del movimiento feminista, porque también es cierto que no todas las organizaciones que estaban en la marea están todas hoy de nuevo acá, pero los sectores que tienen ganas y que tienen disposición de hacerlo, ponen, o sea, están poniendo un lugar, y creo que también tiene que ver con esto de tener una perspectiva colectiva y que tu lenguaje y tu forma de entender cómo se transforma la realidad es esa forma que es conjunta y es tratando de construir, o por lo menos es mi perspectiva, quizás, no sé, feminismo de izquierda o socialista, que es, o sea, que el movimiento feminista es parte de una lucha y nuestra lucha es parte de todas las otras luchas. A mí me cuesta mucho pensar en agendas sectoriales, creo que cuando esas agendas se mezclan, o sea, todas se potencian y nadie sale perdiendo en general. Tratar de poder de construir o derribar también esta mirada que hay sobre algunos sectores que nos toman como chivos expiatorios, ¿no? Ante estos nuevos gobiernos neofascistas como el de Javier Milei. Escuchamos todo el tiempo, vos un poco nombrabas, ¿no? Parece que, bueno, hubo demasiado gasto en las feministas, en toallitas, en hormonas para las personas trans, ¿no? Entonces todo eso hizo que todos los demás sectores, porque inclusive lo escuchamos dentro de los sectores populares de los cuales venimos, de los cuales somos, y dentro de nuestros propios vínculos familiares, ¿no? Bueno, se invertía demasiada plata en ustedes, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Por qué tiene que haber cupo laboral para las personas travestis y trans si no hay cupo laboral para no sé quién y no sé cuánto? Todo el tiempo en esta comparativa, ¿no? Sin tener en cuenta también las realidades que atraviesan algunos sectores de la población. Me parece que la lucha debe ser, tiene que ser interseccional. Esto que pasó el 4J que vos citabas me parece que fue una demostración de eso, de cómo eso también se potencia, que tiene que ver un poco con lo que antes hablaba, esto de la unidad de las luchas, ¿no? Debemos darnos estrategias, debemos también nuevamente, yo creo que estamos en un momento de mucha sensibilidad, estamos también hay que hablar, me parece que es muy importante, si hablamos de cuidados de la salud mental y como todo esto nos viene afectando a todas las personas individual y colectivamente, ¿no? Porque parece que hubiera hoy 5 marchas, pero porque al mismo tiempo también es una estrategia del gobierno de que haya muchísimos conflictos constantemente para que no podamos llegar a reunirnos masivamente ante tantas complejidades, despidos y violaciones a nuestros derechos. Entonces es un frente muy grande el que hay abierto y el cual cuesta también, ¿no? Organizarse para poder estar en todos esos frentes. Y también hay que decir que hay un gran componente que tiene que ver con el miedo que hay por parte, y está buenísimo, porque hoy acá lo nombraron, no vamos a decir que no tenemos miedo, sí tenemos miedo, porque nuevamente salimos a las calles y tenemos que tolerar o atravesar que en el subte te digan puto de mierda, no mires para acá porque te voy a romper la cabeza, o que 2 maricas vayan de la mano por la calle y los caguen a trompada, o que 2 tortas se besen y las caguen a palo, o que agarren a compañeros varones trans, la ayudan en una estación del tren en el conurbano y se los lleven presos, detenidos, y todo lo demás que sabemos que sucede, o que asesinen a compañeras lesbianas simplemente porque eran tortas y las prendan fuego en un hotel como ha sucedido en el barrio de La Boca. Todo eso tiene que ver con estos discursos, volvemos de nuevo, yo vuelvo de nuevo a los discursos de odio y cómo los enfrentamos, ¿no? Por eso para mí la clave está en la unidad
en la solidaridad de clase y de géneros también, que no es una cuestión solamente, porque también estamos todo el tiempo, ¿no? Quienes militamos política partidariamente, bueno, parece que la agenda o es de clase o es de género, como si fueran dos cosas independientes que en nuestras vidas no tuvieran nada que ver. Me parece que todavía tenemos que seguir debatiendo colectivamente, interpelando todo el tiempo. Y con respecto a lo que decía Laura de los varones, ¿qué pregunta? Amor. Súper compleja, ¿no? No sé si compleja, pero bueno, creo que tiene que ver también un poco con lo que ha generado la agenda en los medios de comunicación y también esta guerra que hay de los medios de comunicación, donde todo el tiempo nos ponen a las feministas y transfeministas como que queremos salir a matar varones por el simple hecho de ser varones, donde ellos consideran que todo el tiempo están siendo observados, mirados y que todo el tiempo va a haber una corrección política, lo cual sí me encanta, pero bueno, porque a veces realmente se salta, se van al carajo, de los pibes jóvenes hasta todas las edades. Entonces tiene que ver también con un poco no, tiene que ver con los discursos y con el trabajo que hacen los medios de comunicación, es enorme. Y por supuesto también tener en cuenta que nosotras no tenemos esas herramientas de masividad que tienen los medios hegemónicos de comunicación a nivel internacional, y como también hay una línea y una bajada de línea a nivel internacional. Porque yo puedo hablar como traba de la agenda, ¿no? De esta agenda de chivos expiatorios hacia la población travesti y trans, pero no se da solamente en Argentina, sucede en Europa, sucede en Argentina, sucede en Estados Unidos, sucede en otros países de Latinoamérica. Es una agenda colectiva y conjunta que no solamente tiene que ver con los partidos políticos, sino con los otros sectores del poder que tiene la sociedad, como el partido judicial, como las iglesias y todo ese conglomerado de instituciones que llevan adelante estas agendas. No es un solo sector de la sociedad, no es solamente Javier Milei en sí, sino que debajo y arriba, porque es un títere, hay un montón de personas que le arman la agenda para que lleve estos discursos, que por supuesto calan, y es muy cómodo en grandes sectores de la sociedad, porque yo creo, con esto cierro, que había muchas personas que por una cuestión de ser políticamente correctas, decían, bueno, esto yo no lo voy a decir porque me van a mirar con mala cara, etc. Pero si desde el propio Estado, desde los propios medios de comunicación te están diciendo los homosexuales son pedófilos, las travestis no son travestis, son tipos vestidos de mujer, porque hay que darles trabajo, te inventan cuestiones de que había, no sé, 500 ñoquis trans que trabajaban en el Estado, lo cual es mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, la gente agarra eso, que ya lo tenía incorporado, porque nunca logramos erradicarlo, porque esa es la realidad, por eso la expectativa de vida de las trabas de 35 años de edad, les viene perfecto para decir, matémoslas, salgamos a cazarlas. En cualquier momento volvemos a los códigos contravencionales, a que nosotros hagamos acá a tomar el bondi y nos lleven... Exactamente, bueno, por eso. Entonces estamos en esos niveles nuevamente de persecución hacia sectores específicos. Y como hoy nos persiguen a las trabas, la persiguen a Julia Mengolini, te persiguen por ser negra, por ser puta, por ser zurda, van a venir por todos. Entonces me parece que la lucha es realmente colectiva. Mis hijos tenían una frase que decía, llegó Macía y pintó el bajón. Porque a veces el espíritu crítico te juega esas malas pasadas, ¿no? A mí me pareció emocionante que se cambiara la fecha del 3 de junio, que insisto, era una fecha arbitraria, pero ya histórica después de 10 años, y se dijera vamos a acompañar la marcha de muchos sectores que están siendo aplastados directamente por las políticas oficiales. Ahora, esos sectores explicitaron lo importante que era que en esa marcha estuvieran las compañeras feministas del 3 de junio, dijeron a esta lucha tenemos que unir la lucha contra los femicidios y travesticidios. No. Entonces, en la lucha por el Garham, hay mujeres, hay muchísimas, está re feminizada la medicina. En la lucha de las universidades hay mujeres muchísimas, la docencia está re feminizada. En la lucha por los sindicatos, bueno, ahí como los sindicatos nunca cumplen con su cupo sindical, tenemos algunas dificultades, pero acompañamos los movimientos de los sindicatos desde hace décadas. El feminismo acompaña todos los movimientos emancipatorios desde hace décadas, no de la última década. No escuché ni una palabra, a lo mejor la hubo, pero no escuché ni una palabra
sí nuestras, de decir ni uno menos está acompañando todas las luchas y vamos a modificar nuestra fecha para acrecentar esta columna que exprese masivamente todo lo que se está lesionando como derecho. Vamos a sumar nuestro discurso a todo este reclamo de derechos. No escuché una sola palabra de reciprocidad por parte de esos otros mundos. Así que insistamos, resistamos y persistamos porque esto falta, es parte de la agenda futura, falta esa conciencia. Quiero contar algo en relación, bueno, porque zurdas feministas nos hermanan algunas consignas. Una vez dando una charla en un movimiento de base muy de izquierda, en territorio, en provincia de Buenos Aires, un compañero dice, bueno, pero al final ustedes dicen que tenemos que ser solidarios y resulta que un compañero que estaba en la cárcel, cuando salió de la cárcel se enojó conmigo porque yo había ayudado a su mujer, a sus hijos. Le digo, ¿cómo se va a enojar con vos porque cuidaste a su mujer y a sus hijos? Entonces uno comenta, bueno, decime que te trancaste a la mujer, porque, bueno, pero yo la estaba manteniendo, dice el tipo. Es decir, partido de izquierda, movimiento de base, luchadores, pero si estoy poniendo plata me corresponde el derecho de pernada, porque ¿cuál es la reciprocidad? Sino esa reciprocidad sí la tienen muy clara. Entonces, me parece que a veces la conciencia de clase no se apoya en la convicción de que sin explotación del trabajo doméstico de las mujeres y de la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo, no habría capitalismo posible. Y esa conciencia que tenemos, las que somos feministas, además de izquierda, de que no sería posible y por lo tanto no alcanza con el reclamo de clase. Tenemos que ir más profundo, aquello que posibilita, que es la condición de posibilidad de que exista una división del trabajo como la que existe y una distribución de la riqueza como la que existe. Si no enunciamos que el 98% de los medios de producción, incluyendo la tierra, está en manos de varones y solo el 2% en manos de mujeres, ¿de qué análisis de clase vamos a hablar? Si no mencionamos que el consumo de cuerpos de mujeres como una mercancía es parte del privilegio de los varones, porque ellos tienen el dinero y las mujeres solo tienen sus cuerpos para poder sobrevivir. Si no enunciamos esas diferencias, entonces hablamos de trabajo sexual con una liviandad que es indigna del feminismo. Entonces, me parece que hay muchísimas cosas para discutir que no estamos discutiendo. Vamos a consolar a los varones que se sienten tristes. Ya está, ¿no? Creo que ya maternamos lo suficiente, pero sí me parece que hay que escuchar y entender. Eso sí me parece. El otro día leí en Twitter, y con esto termino, un pibe de estos que se sienten perseguidos, humillados, con la proporción 80-20, que sabrán, que están manifestando los varones descontentos, diciendo el 80% de las mujeres elige al 20% de los varones porque tienen dinero, son lindos, tienen músculos, tablitas en el abdomen. Y una de las pibas dice, mira, mis pretensiones son muy bajas, bañate antes de venir. Te juro. Entonces, analicemos, ¿qué están poniendo esos varones? No sé, a lo mejor no están poniendo pagarte los tragos, pero bañate antes de venir. No tenemos que maternar, yo no materno en general a nada ni a nadie, que se maternen solos. Pero al margen de eso, también de dónde venimos, qué pasó, ¿no? Digo, y pongo la pandemia solo por mito cercano, pero la pandemia nos generó una crisis de salud, una crisis económica nunca antes vista, digo, porque era con encierro, que causó daños psicológicos y mentales que persisten. La crisis climática que está explotando por todos lados, ¿no? Y a todo eso pareciera que fingimos demencia, un día para el otro salimos de nuevo y todo eso quedó en el vacío, ¿no? Y la verdad que no, o sea, que generó cambios algunas personas perdieron a un ser querido, otras perdieron su laburo, o perdieron sus sueños, o su primer año de la facu, o el último, o su cumpleaños, o no sé qué. Digo,
no se trata solo de la guita, sino de todo lo que nos pasó en ese momento. Y ese momento también nos generó muchísima incomodidad y frustración, y cuando uno mira los datos de las elecciones, de la pandemia en adelante, cambiaron los signos políticos en todos lados. El 80% de las elecciones que hubo cambió el signo político, para la izquierda o para la derecha, no importa. Se odiaba el que gobernó en ese momento, se lo odió. Y eso se mantiene. Y eso yo creo que, cuando la pregunta de Lau, ¿no? Creo que las mujeres y las transfeministas tuvimos algo que nos convocara y nos mantuviera con una llamita encendida de un quehacer, ¿no? Salimos a cuidar, a limpiar, como decía Diana, limpiás la plaza, limpiás las lágrimas de tu amiga, te abrazás, te juntás, te reunís, escuchás, ponés el hombro, acompañás al que está mal, cuidás a los hijos de tu amiga porque no tienen bien. Todo ese cuidado es una militancia también, y es algo que nos convoca a las mujeres. ¿Y a los varones quién los convocó? No los convocó nadie, pero no es porque nosotros no los convocamos, sino porque la política hace rato que lo convoca. El feminismo es como una convocatoria que irrumpe en la política y que también transforma los partidos políticos, porque en su momento el Frente de Todos tuvo como un motor al feminismo. Después lo abandonó. Después la fórmula presidencial eran 2 varones y la campaña no las habló las mujeres, ¿no? Y dejaron de lado las consignas esas. Pero lo que quiero decir es que el feminismo a nosotros nos convocó, nos movilizó, nos puso un quehacer. Y a los varones eso no les pasó tanto, pero no porque nosotros lo dejamos, sino porque la política los abandonó. Entonces yo creo que ahí Milei llega con propuestas, los llama, les dice, te voy a pagar en dólares, hacerte criptobro, vos podés, mirá el reloj, mirá esto, mirá lo otro. Hay una convocatoria, medio pedorra, medio fantasiosa, espejito de color, pero hay una convocatoria. Y muchos caen en eso. Y a mí, más que bronca, me da también pena. Pero me da pena porque es nuestra sociedad, es nuestro presente y nuestro futuro. Y yo no quiero renunciar a esos valores. Y no quiero decir, sos un forro por tu culpa, no sé qué, no sé cuándo. Quiero reconquistarlos, pero no como feminista porque tienen que... sino porque necesitamos reconquistar a la sociedad en su conjunto. Esto de unir las luchas que decía, sí, hay falta de reciprocidad. Sí, yo creo que somos el único motor que queda prendido todavía. Miren la CGT. Se reúne con Milei y dice que no hay clima de paro general. O sea, el movimiento de trabajadores, que en su momento fue el motor de la transformación, y está dormido. Los movimientos sociales, y la verdad es que están regolpeados y castigados, y cuesta muchísimo la movilización en esos espacios que están súper precarizados. Compañeras que nosotros conocemos, pues las bancamos y estamos con el de los comedores populares, y vos decís, ay, no vino a la marcha. Y bueno, están también trabajando ahí, rompiéndose el lomo para que coman los pibes en los barrios. Digo, no, eso es lo que digo de no ir a marcarle la ficha y el presentismo a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, ¿cómo nos convocamos todos y todas a la política? ¿Cómo nos reconvocamos? ¿Cómo reconectamos esos lazos? Y bueno, ahí es un desafío. Obviamente yo hoy estoy más positiva que otros días estoy más forro, hijo de puta, no sé qué, y bueno, hoy estoy un poco más buena onda, y me imagino que a todos les debe pasar lo mismo. Pero lo que quiero es que, como dijo, creo Celeste dijo, ¿no? Son 5 minutos esto. En la historia de la humanidad estos son 5 minutos. Entonces, creo que el mayor desafío que tenemos es ponernos por delante de la situación, mirar hacia adelante. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Y para eso tenemos que hacer un balance sobre lo que nos pasó. Y ese balance tiene que ser también sobre las heridas que tuvimos, sobre lo que perdimos, lo que nos costó, en términos personales, en términos políticos, asamblearios, etc. Lo tenemos que hacer, porque eso es lo que nos va a alimentar también hacia dónde queremos ir, qué sociedad queremos. Queremos una sociedad en la que los cuidados estén en el centro, en donde cuidemos también el ambiente, porque queremos una tierra sana, y pajaritos en los árboles y especies que no se desaparezcan. Queremos una redistribución de la riqueza, queremos otro sistema económico. ¿Qué queremos? Y animarnos, porque yo creo que hoy Milei pateó el tablero. Y yo no volvería a jugar ese juego que estaba antes, sinceramente. Y si pateó el tablero, aprovechemos que podemos reinventar el juego. Y tenemos la creatividad, la potencia, el conocimiento, la sabiduría. Bueno, no sé, llenémonos de esperanza, abracémonos entre las que podemos y empecemos a tratar de esa llamita, ¿no? de que se va conquistando una a las otras. Yo seguro que hoy, me imagino que muchas se van a ir más contentas que como vinieron. Y estoy casi segura, y díganme, por favor, si es así. ¿Sí? Bueno. Un poquito de esperanza. La llamita de la esperanza, bueno, un día va a ser una fogata, vamos a quemar vivos a todos los libertarios garcas y vamos a reconstruir lo que podemos. Subalternizar
nuestro movimiento en esta unidad de luchas y demás, me parece que no es el camino, porque siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Si no es como, bueno, nosotras somos buenas y somos educadas para ser buenas y solidarias y tal, entonces nos ponemos a disponibilidad y a disposición, y bueno, y ahí estamos. Pero con esto que preguntaba Lau y un poco lo que preguntaba la compañera acá de los espacios con varones, creo que la política nuestra de Argentina dio una muestra clara en esta regresividad que respecto al feminismo, que no es patrimonio exclusivo de Milei, sino que ya, digo, lo que pasó en las elecciones de medio término del gobierno de Alberto, cuando ya empezó a circular esto, ¿no? Las feministas son votos, como que, bueno, claro, estaba todo bien con que seamos un montón en la calle y le aportemos los votos, ahora cuando las compañeras van a disputar poder al partido, al sindicato y al coso, bueno, ya ahí al hospital o al comité de lo que sea, ya ahí se terminó la gracia, claro, se terminó el romance con el feminismo. Y para mí eso da cuenta de que todavía no hemos logrado construir espacios seguros para nosotras, como para mí, o sea, yo, no sé, tómenlo como quieran, pero para mí eso todavía no ha sucedido. No ha sucedido que nosotras seamos capaces de construir primero para nosotras esos espacios seguros, donde se le reconozca la autoridad a las compañeras, donde podamos construir esos liderazgos que necesitamos, y después, organizadamente, ahí podemos disputar el poder. Porque ¿qué pasa cuando una piba quiere sola contra el tipo que es el jefe, el que tiene la guita, y bueno, se termina inmolando? Entonces, si los espacios, si no logramos construir red, tejido y banca, y realmente hacer política para nosotras en los espacios donde queremos hacer política y tejer alianzas muy concretas, como decía Mechi recién, donde, bueno, vos sabés que vas a ir a poner la jeta, pero vas a ir a poner la jeta porque atrás tuyo hay un montón de otras minas que te van a bancar. Y que si hay que convocar un paro, van a convocar un paro, y si hay que hacer un fuego donde haya que hacerlo, lo van a hacer. Ahora, si eso no está, bueno, los espacios no son seguros para nosotras. El poder no es un espacio seguro, disputar el poder es complejo y el disciplinamiento y la violencia que vamos a recibir va a ser fuerte. Entonces me parece que todavía eso falta. O sea, todo muy lindo, bla, 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 pero después en lo concreto, esa organización y esa banca que nosotras necesitamos de las compañeras no se termina de armar. Me parece, entiendo que estamos yendo hacia esos lugares, pero me parece que es algo que todavía nos falta. Y que el presente nos habla mucho de eso. Y que no alcanzaba con ser mujeres, de eso también nos habla el presente. Digo, nos devolvieron esto, ¿no? Yo me acuerdo una cosa que hicimos en la economía feminista después de 2018, cuando ganamos en diputados. ¿Se acuerdan que hubo un evento que se organizó, te acordás, Mechi, en Matienzo, donde llamamos a todas las sororas, las diputadas sororas? Y claro, era esto, ¿te acordás? Las invitamos a hablar y qué sé yo, y bueno, hubo preguntas, y claro, eran mujeres de la política que, bueno, algunas tenían una agenda que realmente, digo, más allá del aborto, y no les convenía en lo más mínimo, ¿no? Digo, era así, y hoy las vemos siendo las que, digo, ¿no? Organizan la avanzada en las cámaras y demás. Entonces, digo, me parece que ahí hay algo de la construcción del espacio seguro, pero también de ponernos mucho más pillas en la política, colectivamente, como lo que decía Diana hoy, ¿no? Digo, más allá de que sean las feministas estamos en todos lados, nosotros estamos haciendo una gira, estamos haciendo una gira por todo el país, las feministas, vas a un pueblo de 1000 habitantes y hay 8 feministas. Vas a ciudades, o sea, estamos en las asambleas, en los clubes, en la justicia, en las universidades, estamos en todos lados. Bueno, hay algo de ese tejido que hay que tensar un poquito más para que podamos respaldarnos y apoyarnos en estas contiendas que se dan en estos espacios, muy concretamente en este momento. Y después, en relación con lo que decía Lau, a ver, yo creo que hay algunas distinciones que hay que hacer, ¿no? Una cosa es hablar de niños, otra cosa es hablar de adolescentes, otra cosa es hablar de adultos. O sea, para mí, si estamos hablando de adultos, lo que hay que tener es cuidado. O sea, me parece que en este momento hay que cuidarse, que no nos pesquen con un trapito colorado, o sea, no entregarnos, ponernos muy pillas en el cuidado, en el autocuidado y en la protección de las compañeras.
Eso me parece que es clave, o sea, no es joda. O sea, esto que decimos, que bueno, que los discursos, lo que decía Flor recién, o sea, ya desde que está este gobierno tenemos el triple lesbicidio, o sea, pasaron muchas cosas que, digo, compañeras a las que les han ido a la puerta de la casa, o sea, no es joda. Entonces, no es que, bueno, solo el biribiri de las redes sociales. Sí, el biribiri de las redes sociales, pero después eso se traduce en acto. Entonces, de estos machunos violentos hay que cuidarse. Punto número 1 para mí. Después, a ver, si se sintieron no sé qué o no sé cuánto, bueno, nosotras tenemos un montón de motivos por los cuales nos sentimos un montón de cosas, ¿no? Digo, siendo el sujeto jerarquizado del patriarcado, con todas las intersecciones, por supuesto, y no salimos a odiar a los tipos, a hacer todo esto, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, ok, muchachos, o sea, acá quizás hay que radicalizar un poquito, ¿no? Esto de seguir sosteniendo y educando y todo. Bueno, quizás, o sea, no menos como hasta ahora, muchísimo menos de esto. Y bueno, y a ver, o sea, y a ver cómo se resuelve la vida, y a ver cómo se lavan los calzones, y a ver cómo se hacen la ropa, y a ver, no sé, pero menos. Creo yo, o sea, no sé, por lo menos probemos, porque si igual con lo otro no viene resultando, ¿no? Como probemos algo diferente. Y después, lo que decía Flor, yo acuerdo 100%. Creo que ya empezaron a cobrar por ahí. Sí, ¿no? Acuerdo con lo que decía Flor, esto es, o sea, esta crueldad que estamos viviendo no es el emergente de nosotras en 2018 y tal. O sea, hay usinas, sobre todo son las plataformas de redes sociales, de producción que están produciendo estas identidades crueles. Yo lo vengo diciendo hace muchos años, sin ser escuchada, en la más absoluta soledad. Y lo que están haciendo hoy con las infancias es radicalmente cruel. No solo están produciendo crueles las identidades de los varones, las identidades de las niñas, porque están siendo arrasadas sus infancias. Sus cuerpos se están convirtiendo en mercancía a edades cada vez más tempranas, objetos de consumo, determinadores de consumo, o sea, no hay infancia. Al mismo tiempo, la cosificación, la desensitivación de la anestesia que se está provocando en las infancias es arrasadora. Entonces es muy preocupante. Obviamente nosotros estamos intentando dar una batalla con 3 celulares, 4 cámaras y una conexión a internet contra estas mega plataformas. Entonces, sí creo que, bueno, hay algo que tiene que ver con la educación de las infancias, que es algo a lo que todavía podemos llegar a tiempo, y que, bueno, son tareas que están profundamente feminizadas, entonces también ahí hay algo que nos convoca por ahora, que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, ahí hay algo para mirar, porque las identidades que se están produciendo son mucho más crueles de lo que podemos imaginar. Todo esto que decía Mechi, ¿no? Los criptobrotos, estos modelos identitarios, donde un pibito es 8 años, quiere ser millonario, con la pinto, no sé qué cosa, y así y más. Entonces, bueno, me parece que eso, que ahí todavía podemos hacer algo y que de ahí para arriba mucho cuidado, ponernos pillas y organizarnos, sobre todo organizarnos políticamente para poder ser banca de las compañeras, que me parece que es algo que es muy necesario, que lo sabemos hacer además porque lo hacemos en muchos casos, que bueno, que eso hay que llevarlo a cada organización, a cada partido, a cada asamblea, a cada laburo, a cada sindicato sobre todo. Eso, muchas gracias. En relación a esto de los varones, eso, perdón que cierre con los chivos, pero es algo que empezamos a laburar desde Ecofeminita, entendiendo un poco no el masivo, no el varón del que hay que tener cuidado, porque yo creo que eso lo caracterizo como las camisas negras, y para mí hay que hacer lo que se hizo con las camisas negras, o prender los fuegos, como dijo Mechi. Yo valoro las estrategias distintas, pero digo, no hay algo que discutir con un fascismo ni con un neofascismo. Sí hay que discutir con quienes están más cerca y ver y pensar estrategias en conjunto para unir las luchas. Pero bueno, me gustaría eso, que cerremos este panel con toda esta llamita prendida, con esta vocación de cambio y con esta necesidad de transformación. Así que muchas gracias. Ahora en un minutito hacemos el sorteo, pero cerramos esto ahora y después hago los anuncios parroquiales. Muchas gracias.